Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Si es Posible Podcast. Yo soy Mariana Cacique, su host, y estoy emocionada por este primer episodio del 2026. Hoy tenemos un episodio muy especial, es diferente. Tenemos una entrevista. Tuve el lujo, el privilegio de poder entrevistar a Danalit Samayoa. Dana es una empresaria que admiro. Lo que ella está haciendo por las empresarias latinoamericanas es realmente gigante. Ella está avanzando en territorio, peleando batallas, ganando espacio en nombre de todas nosotras. Y es muy importante mencionar esto porque cuando hablamos de mujeres en los negocios, especialmente en espacios como los que ella ocupa, que es de tecnología, en donde nuestra presencia sigue siendo tan mínima, es fundamental reconocerlo. Cuando una persona como ella se atreve, se arriesga y abre espacio para incursionar en países como Perú, Chile, México, está abriendo espacio para todas las mujeres en los negocios y lo hace en nombre de todas nosotras. Por eso me gusta sentir gratitud y respeto por el trabajo que están haciendo mujeres empresarias, que han hecho y que siguen haciendo. Antes de leerle la biografía de Dana, que es demasiado admirable, quiero mencionar un par de cosas de este episodio. Hay 3 puntos que quiero resaltar y quiero que tú también puedas ver y sentir durante toda la entrevista. El primero es la pasión y la convicción con la que Dana habla. La verdad que es impresionante. Creo que es tan inspirador recalcar lo poderoso que es ver a una mujer ocupando su espacio, brillando en todo su esplendor, en su inteligencia, en sus metas, en sus sueños, en su éxito, sus logros y también sus retos. Ver a una mujer en los negocios ocupar su espacio con toda esa energía, sin titubear, tan bien parada, tan poderosamente parada, sin hacerse chiquita por el mundo y el medio en el que está, eso es algo sumamente inspirador que tenemos que respetar y aplaudir. El segundo punto es la generosidad de Dana. En toda la entrevista se percibe generosidad de espíritu, de intelecto y de su energía. Y el tercer punto es el brillo en sus ojos cuando habla de su empresa, de sus comienzos y de sus logros. Cuando alguien está prendida desde adentro y vive desde su propósito, la verdad que eso se siente. Que esta entrevista nos ayude a recordar que es un servicio enorme al mundo seguir aquello que nos prende y nos enciende el alma. Porque cuando estamos conectadas con esa energía creativa, lo que hacemos tiene un impacto que va mucho más allá de lo visible. Las palabras empiezan a cobrar un tono, una vida y una frecuencia mucho más alta cuando vienen desde ese lugar. Quiero que sientas eso mientras escuchas a Dana para que sea un recordatorio para todas nosotras del impacto tan profundo que se genera cuando hacemos cosas desde aquello que nos apasiona de verdad. Si esta es la primera vez que escuchas a Dana, te contaré sobre ella antes de iniciar la entrevista. Dana Samayoa es fundadora y CEO venezolana de empresas de tecnología en Latinoamérica. Actualmente es CEO de Wivo, empresa de tecnología que desarrolla kioscos de autoservicio y software de venta digital para restaurantes. Ha fundado 2 empresas de tecnología, tiene más de 10 años de experiencia emprendiendo y lidera startups en mercados emergentes. Ha participado en 3 programas de Startup Chile, ha levantado capital público y privado para startups tecnológicas, participó en espacios internacionales de liderazgo y emprendimiento como el Foro Económico Mundial. Tiene una amplia experiencia liderando equipos multidisciplinarios y desarrollando productos tecnológicos con foco en experiencia de usuario. Su empresa Wivo lleva más de 1 millón de transacciones procesadas, más de 200 implementaciones en México, Chile y Perú, más de $3 millones en ventas generadas para clientes. Entre sus clientes están marcas destacadas como Papa John's, Mel Pizza, Emporio La Rosa, Sodexo y Fantasylandia. Wivo ha levantado capital con una valorización de $2.3 millones. Lo demás lo escucharemos directamente de Dana, así que vamos directo a revisar su cerebro de negocios. Bienvenidos a Si es Posible Podcast, que disfruten este episodio tanto como yo. Bienvenida, Dana, a Si es Posible Podcast. Estoy súper contenta de tenerte de invitada. Nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar acerca de negocios o de emprendimientos. Nos habíamos visto algunas veces en reuniones, pero fue hasta hace como unos días que vi cosas en tus redes sociales acerca de Wivo, de tu empresa, y empecé a revisar un poco más y dije, ¿cómo es posible que yo no he hablado con Dana acerca de estos temas? Es necesario que la conozcamos más, es necesario que revisemos ese cerebro de negocios de Dana y nos cuente cómo ha sido su trayectoria, cómo ha sido su proceso, porque sé que es muy valioso. Yo soy fiel creyente, Dana, que cuando una mujer decide ir por sus sueños, cuando está incursionando en los negocios o en el emprendimiento, termina abriendo caminos para las demás. Nos muestra a las demás lo que es posible para nosotras también. De cierta forma, va abonando terreno para que no nos toque tan difícil a las que venimos atrás, porque ya has derrumbado mitos, ya has derrumbado creencias, ya nos has abierto camino. Así que bienvenida a Ser Posible. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Antes de que nos cuentes exactamente en qué consiste Wivo, quisiera saber realmente qué problema viste tú en el mercado que te hizo decir, aquí hay algo que necesita existir. ¿Cómo surgió esa idea?
Ya, bueno, fue como muchas de estas cosas que pasan como por accidentes, pero accidentes fortuitos, ¿no? Yo tenía una startup anterior en tecnología, trabajamos en el área de medios de pago y básicamente teníamos un medio de pago digital en ese momento en Venezuela y fue cuando era el tema de la inflación, que no se encontraban puntos de pago, que no había efectivo y tal. Y nos dimos cuenta que unos clientes empezaron a utilizar el tema del enlace de pago en el mundo presencial, en un restaurante físico. Decían, yo estoy aquí sentado y te voy a mandar un enlace y yo voy a meter mi tarjeta aquí online y te voy a pagar. Y en ese momento nos dimos Ok. cuenta que sería muy valioso para un comercio presencial tener las ventajas del comercio online, que era básicamente saber quién te compra qué o cómo mejorar tu experiencia. Ese fue como el génesis o la idea de donde dijimos como que aquí hay algo interesante. Aquí hay un tema interesante de qué es lo que pasa con la data y la transacción y la experiencia de compra. Y luego, consumidoras también frustradas, en este caso Ari, mi socia y yo, ¿por qué si puedo pedir un Uber y está en 2 minutos, tengo que estar 15 minutos esperando en una fila por una hamburguesa? Y ahí un poco nace esa idea o esas ganas de digitalizar los negocios de América Latina para que la experiencia del cliente sea mejor. Y es el génesis de Wigo. Ya que han hecho varios emprendimientos, ¿cómo entrenas tu mente para detectar oportunidades cuando otros ven quizás solamente problemas? ¿Cómo funciona ese cerebro de negocio actualmente también que seguramente se te ocurren miles de ideas y dices, aquí hay una oportunidad? Yo creo que antes era más indisciplinado, era como simplemente querer ver cosas en el mundo que son necesidades propias resueltas, pero creo que hoy es un poco más sistemático, hablando desde el punto de vista de negocio. Realmente creo que tiene que ver con entender si estás creando nuevo valor en el mercado, estás capturando valor existente, porque muchas de las empresas de tecnología hoy trabajan, por ejemplo, no sé, con automatizaciones, haciendo procesos más eficientes. Igual están capturando dentro de un valor actual y luego lo sumas a una Mm. tendencia y dices, ¿cuánto de esto yo puedo calcular? Y dices, ya, aquí hay una oportunidad de negocio como tal, ¿no? Pero también creo que hay cosas que son un poquito más difíciles de saber, que es imaginarse lo que no es tan obvio desde el punto de vista de valor y cómo yo podría agregar valor, entendiendo la necesidad de fondo que está, que es como usuario o consumidor, el valor de mi tiempo, por ejemplo, el momento de hacer una compra. Entonces, creo que hay una bonita combinación como para ir identificando problemas. Para toda la gente que nos está escuchando que tiene una idea de negocio y no sabe por dónde empezar, no sabe cómo ejecutarla, ¿cómo haces cuando se te ocurre una idea? ¿Qué ocurre primero? ¿Validas el problema? ¿Visualizas el impacto que va a tener? ¿Piensas en la ejecución? ¿Cómo lo organizas? ¿Y cómo le podrías decir tú a alguien que hoy quiere partir? Mira, tienes esta idea, sigue como estos tres pasos, por ejemplo. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa con las ideas y los problemas es que agarramos y nos lanzamos como, no sé, quiero crear una empresa que haga tal cosa. Entonces, siempre lo ponemos como en súper grande, en gigante, y obviamente es abrumador y eso es lo primero que te paraliza. Entonces es como que, ya, bueno, y tengo que conseguir. Claramente los emprendedores nos ponemos o nos podemos poner esa traba propia de necesito dinero para hacer tal cosa. Pero cuando en verdad te sientas a bajarlo, como, ok, pero si yo digo qué es lo que yo tengo que hacer hoy, si no tengo el dinero, sino el diseño, por ejemplo, de la necesidad o el diseño de cómo Ujú. sería el producto y la validación, eso no puede ser gratis. Digamos, yo le puedo preguntar a alguien o ir a hablar con mi público y saber si efectivamente es una necesidad que está ahí, si la solución que yo propongo podría ser, le puedo dibujar, prototipar de cualquier manera algo para mostrarle como que, oye, esto te resolvería o no un problema. Entonces, yo diría que lo primero es no abrumarse y lo segundo es iniciar con el paso más chiquito posible que puedas dar para que sea hoy. O sea, el truco es, si yo puedo hacer algo hoy, o sea, no mañana, no cuando lo piense, no cuando tenga un plan, hoy, ¿qué puedo hacer hoy y hacer eso? Así sea chiquito. ¿Qué tan relevante es, Dana? Tengo una idea de negocio o a alguien se le ocurre algo, pero ¿qué tan relevante es que esté guiado también como por el propósito o la pasión o qué piensas tú? ¿Mezclas ambas cosas o me voy por lo más racional o hago un mix entre mi misión de vida y la idea que tengo? ¿Cómo disiernes tú eso? Mari, sabes que creo que esa es una de las cosas más apasionantes del emprendimiento, porque el emprendimiento al final tiene mucho de identidad. Y creo que eso es lo que menos decimos. Hoy cuando me llega alguna amiga y me dice, no, que quiero emprender y tal, y yo, hey, ¿cuál es tu objetivo? O sea, tu objetivo es tener un estilo de vida mejor, tu objetivo es tener trascendencia, tu objetivo es ser un influencer, tu objetivo es servir a personas. Y yo creo que lo primero antes de decidir emprender un negocio es hacer ese soul searching inicial de qué es lo que yo estoy buscando esto, tener tiempo libre o tener un montón de plata. Y eso te Exacto. va a ayudar a identificar por qué camino irte a ideas. En mi caso particular, yo creo que entré aquí por el sentido de la aventura, del desafío personal y de la transformación personal que te da. Y yo creo que eso a mí me da propósito y me da pasión. Y la consecuencia de hacerlo en algunas ocasiones es financiero, a veces no tanto y a veces es difícil. Por eso el tema de las priorizaciones, de qué es lo más relevante para ti, si eres feliz en lo que haces todos los días o de repente me tan feliz solo ver tu cuenta con un montón de cero. Eso te va a ayudar a elegir un negocio más que otro.
Yo sé que has atravesado, Dana, en todo este proceso de emprender contextos extremadamente complejos o crisis, podría decirse de Ujú. alguna manera. Ustedes salieron de Venezuela a Perú, después a Chile y ya salir, ya migrar es una crisis en sí, es un proceso que hay que asimilar. Pero también llegan a Chile y tienen el estallido social y está la Ujú. pandemia. Y me imagino que además sostener un equipo, no sé si en Ujú. ese momento ustedes tenían un equipo, pero seguramente sostener un equipo o sostener clientes. ¿Cómo se toman decisiones estratégicas cuando el entorno es inestable? Cuando no hay certezas y cuando hay tanta incertidumbre. Sí, bueno, gracias a Dios nos educamos en Venezuela, no sé si gracias a Dios para bien o para mal, en relación a la incertidumbre y a la resiliencia. Entonces, creo que eso es algo que todos los migrantes venezolanos tenemos a favor cuando nos enfrentamos a circunstancias nuevas en otros países. Y yo creo que uno de los más desafiantes fue en Chile, definitivamente, sobre todo por la pandemia, porque teníamos menos de 3 meses de llegar, o no, tenemos quizás 3, 4 meses, pero no conocíamos mucho el país y vendíamos en presencial y cuando cierran todo no podíamos salir tampoco, no teníamos trabajo, no teníamos redes. Básicamente era como o sobrevives o no pagas el arriendo, no pagas la comida. Entonces, igual, cuando estás a ese nivel de presión, es súper complicado. Yo no sé si tenías estrategia o tenías cómo sobrevives, ¿no? Como pensando en el día a día. Lo que sí he escuchado es que para para quienes el emprendimiento también es su plan A, su plan B y su plan C, es probable que Mm. no tengan más plan que hacer que funcione de alguna manera. Y yo creo que eso es un poco lo que hicimos. Y sí nos tocó, teníamos 1 o 2 personas y les tuvimos que dar como 2 veces, tipo, oye, en verdad no sabemos si el mes que viene vamos a poder existir, así que te estamos avisando por si tienes para oportunidades de una vez. Y fue horrible, pero fue horrible hacerlo, pero fue muy linda la respuesta, porque la persona creía en el proyecto, estuvo con nosotros 3 años después, no pasó, gracias a Dios que cerramos. Em, y bueno, a veces uno como con honestidad y querer hacer las cosas bien y ser creativo, eh, va resolviendo, ¿no? El tema de las crisis. Ustedes son fuertes comercialmente. En algún momento estuve conversando con Ari, una de Mm, tus mm, co-founders. Sé que tienen un equipo comercial bastante sólido, que ujú, ustedes han procurado capacitarse en este tema. ¿Qué tan indispensable o en tu experiencia, qué tan determinante es que un emprendedor sepa vender? Yo siento que hoy día, desde mi experiencia, lo veo por mis clientes, todo el mundo quiere emprender, todo el mundo tiene una muy buena idea, pero hay resistencia a vender, hay mm, resistencia a salir a decir, ¿qué tengo para ofrecer? A mostrarme, a visibilizar o a hacer el trabajo que hay que hacer, ¿sí? mm, Porque convengamos que vender es un trabajo en sí, mm. separado de la parte de emprendimiento y de todo lo que hay que hacer de la estrategia del emprendimiento o de la empresa, vender es un trabajo en sí. ¿Qué tan clave ha sido para ustedes? ¿Qué piensas tú acerca de esa habilidad de la venta? Sí, bueno, vender es todo, partiendo de que emprender significa, o crear una empresa es crear valor en el mercado para entregarlo por intercambio de dinero, ¿no? Entonces, si tú no tienes claro ese canal de entrega, digamos, o lo que sucede en el canal de entrega, pues te da lo mismo que tengas el mejor producto del mundo, claramente no va a ir a ningún lado. Entonces, para nosotros sí ha sido clave, tanto Ari, mi co-founder y yo, venimos un poco más de quizás del área comercial. Creo que cada una además tomamos un súper buen espacio porque Ari es una crack increíble justamente en comercial y de alguna manera como que, y mi foco también, pero es que todo vendes, porque tú vendes la empresa, en mi caso, en mi rol, tiene que ver bastante con vender la empresa, vender a colaboradores, vender a la banca, inversionistas. Entonces, vender también no solo del lado de voy y hablo con el cliente, sino generar una empresa que venda. Y eso significa hacer adaptaciones en tu producto, en tu modelo de negocio, en cualquiera de las diferentes variables que lo que hacen es eliminar esa fricción desde que alguien quiere el valor que tú tienes a que puedas tener ese valor. A vender también son las diferentes aristas de tu negocio, o sea, no solo en el momento que hablas con el cliente, sino en la propuesta de valor que tienes, el canal sobre el cual lo estás llevando. Es hacer una empresa preparada para el proceso comercial, donde para el vendedor o la parte final ya sea más como entregar y sea fácil. Obviamente eso es un montón de trabajo porque hay que remover un montón de fricciones en el proceso, pero sí, yo creo que vender es todo de la existencia de una empresa. Tú no vienes como del área tecnológica, por decirlo de alguna Mm, manera. ¿Cómo fue mm, aprender a liderar sin dejar que la tecnología se convirtiera en como en una barrera o en una fuente de inseguridad, por decirlo de alguna forma, o que te invadiera ese síndrome del mm, impostor que a veces nos puede dar de decir, no, no soy de una carrera que es de tecnología, pero igual puedo liderar, igual puedo hacerlo? ¿Cómo fue ese mm. proceso? ¿Te costó? ¿Tuviste que lidiar con eso o nada que ver? Es súper interesante. Sí, efectivamente, yo llegué al mundo de la tecnología siendo comunicador social, que es mi background. Y yo simplemente me acuerdo que tenía una idea y le pregunté a un amigo él es ingeniero, él es de informática en Venezuela hace muchísimo tiempo y que tú crees que esto se puede hacer. Y lo que yo entendía, mi primer acercamiento es como armar cosas, ¿no? O sea, la tecnología es como que si tú dices, no sé, tornillos, clavos, martillo. Yo le decía, si yo veo esta plataforma que hace esto y esto, entonces si yo lo cambio así,
esto podría funcionar y era más como un juego, pero yo no sabía nada Ok. de web, de APIs, de nada. Y cuando me tocó mi primer founder, que si me escucha que ahorita está en vivo también, el CTO Gregorio, fue muy difícil la verdad. O sea, él es increíble, pero sí es difícil que el equipo técnico pueda respetar a una líder no técnica o a un líder no técnico y requiere que tú te puedas meter en su mundo y que puedas entender tecnología. Si hay un trabajo que tienes que hacer, o sea, si hay un trabajo de entender, yo he visto mis cursos de Fundamentos de Ingeniería de Software, he buscado aprender de digital, aprender de su cultura, de cómo ellos se comunican también, como para poder generar ese respeto. Y hoy, gracias a Dios, cuento con un equipo fantástico en el espacio de tecnología Mm. y también es una ventaja, eso sí le quiero decir a las personas no técnicas, es una ventaja desde un punto de vista no venir directamente del espacio tecnológico, porque cuando eres tech, vas a partir muchas veces desde los constraints de lo que es posible y lo que es viable. Cuando vienes de este lado, y ahí lo que sí diría es lo que sí tienes que trabajar es producto. Es distinto, es similar, pero es distinto. Sí tienes que entender la experiencia del usuario, el problema que estás resolviendo, el diseño de lo que estás, digamos, como utilizando y cómo se va a prestar. Y eso te va a ganar un montón de respeto porque te haces un complemento con el equipo técnico. Pero sí, es difícil. Tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a hablar con ellos y como ellos. Dana, en este mundo de la tecnología que cambia constantemente, quizás es uno de los rubros más cambiantes o que están saliendo más innovaciones. ¿Cómo hacen ustedes, cómo haces tú para equilibrar el foco entre lo que estás haciendo hoy, Mm, estar aquí en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo que estoy haciendo, pero anticipándome a lo que ujú. viene en el futuro sin quemarme, o sea, sin estar todo el tiempo allá, pero estando aquí? ¿Cómo puedes jugar con esas dos cosas? Sí, es súper interesante el tema de lo que es la operación diaria y la mentalidad. Yo sí creo que, bueno, en mi caso o en mi posición como gerente general, es mi obligación vivir en el futuro y entender y tener buenos equipos que gestionen el presente. Entonces, lo que pasamos es a tener como que cosas que ya están establecidas, los equipos las pueden gestionar en el día a día. Este proceso ya se armó, ya está, es repetible, lo podemos tomar. Y en mi caso, quizás trabajo mucho con los equipos hablando de cómo vamos a ver el próximo trimestre, cómo vamos a ver el próximo año, y desde el punto de vista de tecnología también, revisando las tendencias, temas de producto, de cómo nos imaginamos nosotros que va a estar nuestra industria en el día a día. Que tenemos que ver el presente, pero yo creo que en tecnología, ver el presente sin el futuro es como, sí, es un poco de miopía, porque trabajamos en la industria del futuro, construimos el futuro, entonces es súper importante tenerlo como cada día en cada paso que das. Si hoy miramos a la Dana de hace unos años, no sé, quizás 9 años, 10 años, que tuvo que salir de Venezuela, que Ujú. salió con esta idea, con esta visión, con este propósito de impactar el mundo, ¿qué creencia ha tenido que derribar Dana para llegar a lo que es hoy? Es muy loco porque yo te diría que esa Ana, o sea, más bien hay cosas como que casi que recuperar de cuando empecé, yo hubiese tenido idea, había cierta ignorancia feliz y que yo creo que tenemos muchos emprendedores cuando no sabes cómo es el camino de lanzarte sin miedo a ver qué onda. Yo hoy lo pienso como fuimos a Perú y un poco lo que hemos hecho, que estadísticamente es muy poco probable que dos mujeres venezolanas, le meto capital en tecnología, como la estadística es muy chiquitita de las posibilidades de que se dé. Creo que el no tener conciencia de eso y el no verlo como un freno, sino simplemente decir qué es lo que quiero hacer, me da miedo, pero lo hago igual, es una de las cosas que la Ana del pasado tenía más. Luego creo que hubo un espacio en el medio a partir de los golpes y las cosas duras que se perdió un poco y que ahorita vuelve a estar. Entonces yo creo que la creencia es creer que saber más o estar como eh, que acumular la experiencia te va a te va a dar como todas las respuestas. Muchas veces no vas a tener todas las respuestas y el ímpetu o la garra o las Mm. ganas de lanzarse son las que realmente te van a llevar al otro lado. Y más lo que tú te creas. O sea, que tú efectivamente te lo creas y que digas, nosotros, ¿sabes que fundamos Wivo? En Perú lo fundamos con $5,000 prestados. Ese es el capital de Wivo En inicial. serio. Y el nombre de Wivo, desde esa que fuimos así literalmente, hola señor, vengo a registrar mi empresita y tengo $5,000 que nos habían prestado. Y el nombre de esa empresa es Newcomers International, con esos $5,000 y con eso ahí. Y nosotros siempre dijimos como esto va a ser un negocio regional y cómo va a ser, no lo sabemos, pero va a pasar, ya. Y fue así como que, pum. ¿Y cómo se da? Y de hecho hicimos un camino ahí. Dijimos, vamos a hacer Perú, luego Chile, después México y terminamos Estados Unidos. ¿Cómo ahora estamos en México? Para mí es como que qué locura la vida, ¿no? En algún momento de ese proceso, tú dijiste, quiero tirar la toalla, el emprendimiento no es para mí, no va a funcionar, definitivamente que no. ¿Hubo como esos momentos difíciles de querer desistir o siempre estuvo la visión intacta? Acá como 3 semanas, no pienso, no, mentira. ¿No? Ha pasado momentos, han pasado, no, sí, han momentos muy duros, muy duros. Hay mucho sacrificio, Mm, ¿ah? Cuando mm, piensas todos los fines de semana que te has perdido, todas las noches que puedes haber estado viendo, luego mm, te empiezas a ver y como que, oye, se me están yendo los años y en verdad
un montón de vida no está sucediendo. Creo que te repreguntas y luego empiezas a decir como que, bueno, y esto ya me está dando lo que yo quiero en términos monetarios, debería ser más, y empiezas como a querer exprimir tu emprendimiento, y yo creo que eso es como un error, porque al Sí, final tú lo estás eligiendo a él, no al revés, o sea, tú no estás obligado a emprender, tú estás eligiendo construir una empresa sí. y lo que viene con ella es como que, bueno, en un momento si no te gustan, pues lo dejas de hacer, pero si lo estás haciendo, creo que lo mejor es disfrutarlo. Sí, en algún momento sí Mm. está muy fuerte por diferentes circunstancias pensar si es algo para ti o es para ti en ese momento, pero creo que cuando me han pasado esos momentos me pregunto como que si yo tuviese que mañana renunciar y me pararía y dijera, voy a hacer lo que me hace más feliz de todo, así como que qué me pararía y quisiera hacer. Y resulta que se parece mucho a mi trabajo. Entonces me dejo de concentrar tanto en el Mm. resultado que está al final y me concentro más en que me gusta lo que hago todos los días. Qué lindo. Me encanta esa filosofía de ver el emprendimiento de esa forma. ¿Cuál ha sido el miedo, Dana, como más latente o quizás el más recurrente que tú has tenido que gestionar como mujer, como CEO, como empresaria, como emprendedora, como líder de todo este tiempo? Pasan tantas situaciones todo el tiempo y tan distintas Mm. que yo creo que en un momento empiezas, o sea, ya nos pasaba cuando estamos iniciando, Ari y yo de repente teníamos un problema, no sé, la primera vez, una vez nos hicieron una mini fiscalización por algo que no correspondía realmente, pero yo decía "Ay, que ¡ah! Me están llamando del Servicio de Impuestos Internos en Chile, fui con el contador y toda mi carpetica y todas mis cosas como arregladas del miedo y tal, y me acuerdo que luego salí y le dije a Ari tipo, coño, pero tuvimos nuestra primera fiscalización, o sea, el Estado sabe que existimos y le preocupamos como para revisarnos. Ojo, y era, de hecho no era nada al Mm. final, porque realmente era un cliente confundido. Pero el solo hecho de que empezabas como cosas que antes te daban miedo, puede ser de repente una persona que tú querías que se mantuviera en la empresa y de repente como que no continúa y antes eso era el fin del mundo, como, no, ¿cómo vamos a vivir el mes que viene? Nos pasó con la persona con la que fundamos la empresa, desarrollador, de cual tuvimos que no continuar como en la relación y era como, nosotras no somos técnicas, ¿cómo vamos a sobrevivir a esto? Pero aquí estamos. O sea, Mm. al final yo creo que poco a poco vas creciendo como tu estómago de aguante. Y si no, miedos muchos. ¿No? Y es bonito cuando tu miedo cambia. A veces lo que más nos da miedo es quedarnos chiquitos, es no tomar los riesgos. A veces, Mm. antes teníamos miedo a morir, ahora tenemos miedo a no crecer. Suficiente. Que bueno, realmente los miedos van cambiando dependiendo de la etapa en la que esté el negocio y en la que uno esté también en la vida, ¿no? El miedo de hace 9 años seguramente hoy lo ves y dices, ¿cómo tenía miedo a ese tipo de cosas cuando hoy Ajá. tengo esto tan gigantesco encima? Y es bonito verlo y recordarlo. Ahora, si hablamos de talentos, Dana, de habilidades que tú que hayas tenido que desarrollar todo este tiempo Mm. y que tuvieses que decirle a una persona que está emprendiendo, una persona que está partiendo, qué habilidades y talentos tiene que desarrollar alguien sí o sí, o cuáles son prioridad a la hora de emprender, a la hora de construir un negocio, tomar decisiones difíciles, de tener pasos valientes, porque lo que tú dices de no quedarme chiquitita y soñar en grande e ir por ese sueño, no basta solamente soñarlo. ¿Qué habilidades hay que tener Mm. o hay que desarrollar para hacerlo quizás de la forma más eficiente, más coherente también, más íntegra? Yo creo que hay una que dice, no me acuerdo si es el de Nvidia, el fundador de Nvidia, o uno de estos, o Sam Altman, o el de Airbnb. Una que yo creo que es clave, una emprendedor tiene que tener alta tolerancia al dolor extremo. Y eso es importante. O sea, es importante que puedas tener la capacidad de gestionar muchísimas emociones en paralelo y complejidad y dolor también y frustración, porque hay un montón de tu emprendimiento que eres tú y eso es relevante. Yo creo que también, y algo que nos hemos dado cuenta con el tiempo, nosotros en este tiempo, por más que sea somos una startup, nosotros tenemos 5 años de existencia y en este tiempo vimos todos los titulares y hay empresas que continúan y que son gigantes y que son fantásticas, pero también vimos muchos cuentos de algunas que quizás están creciendo como que tú les quiero ir más rápido, o sea, es como que me gustaría hacer eso, pero de repente ya no existe en el día de hoy y nosotros digamos como que continuamos en existencia y yo creo que parte de eso tiene que ver con, porque luego cuando vas escuchando, muchas startups se mueren porque los founders se cansan y al final el tema de que nosotros como que continuamos aquí es porque hemos tomado la decisión y la voluntad de continuar. Y eso es resiliencia, definitivamente. Creo que cualquier persona con resiliencia, disciplina, todo lo más lo vas aprendiendo. Tú tienes que saber aguantar un montón y luego poder transformar ese dolor en aprendizaje, porque no es solo aguantar por aguantar, poder cometer nuevos errores y distintos errores cada vez, tener como ese autoconocimiento, para eso creo que es clave. Y bueno, luego obviamente hay más temas de skills como un poquito más como rurales. Obviamente, pues si estás dirigiendo un negocio que tengas alguna base, siempre te vas a formar en la parte como entre finanzas, tecnología, experto en tu industria, definitivamente. eh, Va a ser algo también clave para que te vaya bien. ¿Qué significa para Dana tener
una vida llena de vida. ¿Qué significa para Dana levantarse todos los días y decir, hoy estoy cumpliendo con mi propósito, hoy estoy teniendo la vida que quiero, me siento plena, orgullosa y satisfecha de mí? Wow. Una cosa muy bonita que en estos días me di cuenta que cuando dijiste ahorita lo de hace 10 años, como que ver que tú puedas construir la vida que tú quieres. Oye, me acuerdo que decíamos que yo siempre decía que quiero tener empresas en diferentes países y yo, ¿de dónde? O sea, no tenía ni sentido, lo decías de Venezuela. Y también en tecnología, que me gustara mi trabajo, que me gustara la gente con la que trabajo. Y yo creo que hoy una vida llena de vida es trabajar con gente que llegues y te hace sentir bien la gente con la que trabajas, que te gusta el ambiente con el que trabajas, que te gusta lo que sirves, lo que haces, que te reta, que no es un lugar como tranquilo, que es una aventura todo el tiempo y que al mismo tiempo es coherente con lo que tú quieres hacer, que al final no mides el éxito por estándares ajenos, sino como por el estándar propio de lo que tú quieras para tu vida. Yo creo que esa es la felicidad plena, o sea, tú ayer lo veíamos, era como que hay una ecuación que es la felicidad, es una ecuación entre la expectativa de lo que tú quieres lograr y cuál es tu percepción de dónde estás ahora. Y cuando eso se hace más chiquitito, entre eso, o esa distancia es más corta, tú sientes que eres feliz. Y yo creo que eso es una vida llena de vida. Qué lindo, me Mm. encanta. Y lo último, Dana, para alguien que está emprendiendo hoy, que está partiendo, que quizás ve muy lejano el éxito, porque por supuesto que a la hora de uno construir una empresa hay incomodidades, hay que dar pasos Mm. valientes, hay que salir de la zona de confort. Y sí, hay mucha incertidumbre también. ¿Qué le dirías a alguien que está partiendo hoy? Que tiene una pequeña idea y está como dudando y necesita un empujón o necesita ver que toda la persona que hoy es exitosa en algún momento también pasó por dificultades, también ha pasado por esos procesos incómodos. Sí, yo diría que no se preocupe tanto por el futuro y lo que viene, que simplemente empiece a dar pasos, que el camino va a ir enseñando y construyéndose. Le diría que es como la bicicleta, tú no puedes aprender a manejar bicicleta leyendo en el libro, tú tienes que montarte en la bicicleta y caerte y darle nomás. Entonces, yo diría que sí, y que también se enfoque un poco menos en el resultado. El resultado no lo va a poder controlar. Mira, yo he escuchado empresarios increíbles y que dicen cuando somos realmente honestos, todo lo que tú hagas, así como que asumiendo que tú hagas todo perfecto, tu probabilidad de éxito igual podría ser 50%, sobre todo para 60. Pero hay un 40% que tiene serendipia, que tiene las condiciones donde estás, el mundo, las personas que conoces, etc., que igual van a influir. No significa que te dirigen, pero que van a influir. Yo siempre digo que nosotros pongamos como que si dependiera al 100% de nosotros, pero entendamos que al final depende también de Dios. Y que en la medida en la que tú puedas estar en ese balance, te sientes mucho más tranquilo avanzando con que diste todo lo que tenías para dar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, todo lo que has vivido, todo lo que has tenido que pasar, pero sobre todo tus aprendizajes en este proceso. Estoy segura que a muchas personas que escuchen el podcast, o así sea una persona que escuche el podcast, la verdad que le va a servir. Hoy hay tanta gente queriendo hacer cosas increíbles, pero el miedo los paraliza o el hecho de no tener todas las habilidades de una vez hace que no tomen acción, que no den el paso. Así que escucharte a ti de verdad es como pensar a futuro, pero también irnos a accionar hoy mismo y a tomar decisiones. Así que muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Gracias a ti, Mariana, primero por la iniciativa. Me parece que está hermoso lo que estás haciendo tú también. Y ahí por ahí me compré el otro día como una polera que dice, al otro lado de tus miedos se encuentra tu libertad. Y yo creo que eso es como justamente lo que Tal cual. sería como del lado de emprendimiento y creo que tú lo estás haciendo. Así que felicidades, maravillosamente. Gracias por la invitación. Sí,